Muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches para todo aquel que está presente y ve esta nueva presentación. Vamos a hablar un poco sobre la economía solidaria, enfatizándonos en la crisis capitalista que nos brindan los tres personajes de esta noche, que es José Luis Caragio, Pablo Guerra y David Harvey, donde nos muestran cómo el sistema está en crisis. Hemos vivido a través de un sistema, en este caso en Colombia, en una economía capitalista, donde hemos visto mucha desequidad entre las personas, mucho desequilibrio en el poder, y que por ende podemos ver mucha pobreza, mucha gente con necesidades, entre otras cosas que desangran de alguna u otra forma nuestra nación, nuestro estado como tal. Entonces vamos a presentar cómo José Luis Caragio desde un principio nos menciona que la optimización de los recursos a partir del ahorro son esenciales, ya que cuando una economía busca crecer, muchas veces no se enfatiza en el ahorro de tales recursos. Entonces estos recursos los desenvuelve y no los aprovecha de buena manera. Por otro lado, una sociedad debe contribuir desde todos los puntos de vista. Entonces, una práctica económica entre todos ellos puede optimizar una economía, ciertamente cuando se tiene un ahorro, ¿no? Como tal. Entonces, para que sea eficiente, para que sea rendidor, entonces se deben establecer mercados donde sea competitivo con otros mercados, ya sean nacionales o internacionales, pero ciertamente que todos tengan participación de este mercado. Así se puede evitar todo este tipo de problemas, ya sea de desequilibrio económico, social, político, entre otros. Entonces, una economía solidaria se centra en ello. Pero entonces no nos tenemos que fijar solamente en optimizarnos, como nos dice nuestro personaje, digamos, en crecer la economía, si no tenemos en cuenta las necesidades básicas de la población. Si solamente nos estamos centrando en el crecimiento económico, eficiente, tecnológico de cierto estado, y descuidemos por otro lado a la población que le mete la mano a trabajar en ello, entonces estamos perdiendo ese equilibrio, ¿sí? Porque pues de qué nos sirve que una población esté aguantando hambre y por otro lado esté entonces eficiente. Entonces eso no es una verdadera eficiencia, eso sería algo hipócrita, y por otro lado pues hasta cierto punto llegaría esta economía, ¿sí? Por otro lado, Pablo Guerra nos habla sobre la maximización y la insaciabilidad en la economía del mercado. Por mucho más que usted en su sistema, en su modelo que tenga, y si usted, digamos, le invierte ya, bueno, sea en cierta forma monetario algo a su modelo, llega un punto en el que la insaciabilidad no para, y de allá para allá, ya en ese punto se vuelve un problema, digamos, de sostenibilidad, porque cuando más queremos, cuando tenemos algo y aportamos más de ello, más y más queremos para digamos, ya intereses propios como tal. Pero entonces Pablo Guerra nos dice que hay que marcar ciertos límites. Es cierto que es injusto que haya gente pobre, que haya gente con bajos recursos, pero si entonces no se tuviera en cuenta esa desigualdad, o sea, pero no tan marcada como lo hace José Luis Caragio, donde dice que pues, tener una población con hambre no tiene sentido si es más eficiente su economía. Por otro lado, es necesario de cierta forma, como lo dice Pablo Guerra, donde marca límites la demanda y así pues la relaciona con la oferta y la demanda. Así tiene entonces marcado un precio que entonces digamos, controla de cierta forma la economía de ese modelo. Así pues entonces, digamos, los menos favorecidos tienen la potestad
digamos, de requerir a los recursos necesarios y fundamentales, ya sea de bienes o servicios, para, digamos, construir una calidad de vida más favorable para ellos. Así entonces, paso a paso va a tener, digamos, un incremento este modelo para que crezca. Entonces esos son los límites que Pablo Guerra nos pone en su modelo, en su contenido. Por otro lado, David Harvey se centra en la crisis del capitalismo, mas no está fundamentándose en cómo, digamos, aportar cierta solución, sino que ya es algo, digamos, objetivo, sino es por, digamos, cambio de pensamiento, de cultura. Entonces es algo difícil de controlar. Entonces nos menciona 5 aspectos generales, que la primera es la debilidad humana, que pues nosotros por naturaleza humana tenemos un comportamiento de querer más, de avaricia, algo que, digamos, se nos sale de la mano, pero entonces es algo, digamos, complicado de sustentar, porque cuando nosotros no tenemos este comportamiento claro, digamos, de pensar en el otro y, digamos, no de pensar en nosotros mismos, entonces nos salimos de las manos, y cuando tenemos más poder, entonces es complicada esa parte. Por otra parte está la reconfiguración del sistema. Un sistema capitalista de cierta forma pues tiene sus beneficios, ¿sí? Avance tecnológico, avance en la economía, eficiencia en otros aspectos, pero como tal entonces olvidan muchos más otros. Entonces es donde surgen muchos problemas, conflictos sociales, donde se ve mucha desigualdad, mucho desequilibrio económico, y por ende entonces forjarse en un sistema de capitalismo es complicado, porque, a ver, ¿por qué? Es curioso mencionarlo, porque cuando tú quieres invertir, ya sea en tu programa, en tu modelo, te va a salir de cierta forma más costoso ciertos recursos. Entonces es más difícil por este lado. Entonces la optimización de una economía se basa desde todos los puntos de vista, ¿sí? O sea, si yo tengo varios puntos de vista, así como lo mencionaba David Harvey, digamos, por acá tenemos bueno, mi punto de optimización, por acá tengo control, entre otros, donde todos son partícipes, entonces es mucho más fácil. Por otro lado, dice que creer en mercados ideales es un poco más complicado, porque de allá nos viajamos al primer punto, que era la naturaleza humana. Un mercado ideal obviamente nos puede brindar ciertas garantías de crecer económicamente y de mejorar un sistema. Por otro lado está la cultura, el comportamiento que se ha tomado durante varios años con otras nociones, con otras culturas, ya sea la alemana, la africana, la india, donde los sistemas económicos también se han basado en un sistema de adquirir ciertos beneficios, pero entonces no es para todos, sino que solamente para unos. Entonces esto se va, digamos, complicando, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se han adoptado digamos, la propiedad privada de ciertos predios en un 66% a comparación del 22% en Suiza, donde se vuelve una renta como tal obtener cierto predio, porque no todo el tiempo o sea, no todo lo obtienen, pero entonces genera una renta para el Estado, para, digamos, optimizar siempre su economía. Pues allí entonces se involucra algo muy importante, que es la política. Entonces nace, digamos, ciertas políticas para el control de ello, pero si entonces la gente tiende a endeudarse más por obtener ciertos recursos, ciertos bienes, que entre ellos mismos se definen que no, esto nos va a ayudar a optimizar nuestra economía, nos va a ayudar a ahorrar, o sea, pero entonces se le da de las manos a estas personas que tienen cierto compromiso con ello. Y entonces surge algo que es el endeudamiento. Entonces muchas personas van a entrar en crisis por no tener el control de sus ingresos y de sus gastos como tal. Bueno, por todo lo que quería mencionar sobre David Harvey, sobre estos dos otros personajes.
que pues de cierta forma tienen muchos puntos de vista que nos pueden colaborar para entender cómo se está manejando un sistema económico en nuestra sociedad. Así pues, enfatizarse en estos sistemas, en lo que estamos manejando a diario, son clave para que entonces se cambie el pensamiento de muchas personas de lo que se tienen actualmente. No solamente de ganar, no solamente de que el otro personaje tenga más que yo o yo tenga más que él. Entonces se trata un poco más de pensar en la otra persona y de competir sanamente, y que muchas de las necesidades básicas se cubran para que pueda haber mucha más optimización. Bueno, gracias por todo.